Nadie podía creerlo cuando François-Pierre Picot, el hombre más pobre del pueblo, entró en la taberna vestido como un ricachón. Dijo que tenía una cita con su prometida. Los amigos de Picot tenían 1000 preguntas. ¿Quién iba a querer salir con ese pobretón? Pero él no respondió ninguna hasta que lo llenaron de alcohol. Marguerite era una noble señorita con la que iba a casarse. A ella no le importaba que él fuera pobre. Su amor verdadero era suficiente. Lupion, el dueño de la taberna, decidió jugarle una broma a Picot. Junto a Jobard y Solary, escribieron una nota a la policía diciendo que Picot era amigo de un pintor inglés y que quizá fuese un espía. Un cuarto amigo, llamado Alut, no quiso tener nada que ver, porque ese no era un tema para andar haciendo bromas. Iba a terminar mal. 2 días después, cuando Picot salía de su casa para ir a preparar su propia boda, alguien le puso un saco en la cabeza y se lo llevó. Era un arresto policial en una época en la que un detenido era culpable hasta que se demostrara que era más culpable. Lo arrojaron en un calabozo de piedra sin siquiera decirle por qué. En su primer año encerrado, nadie le dirigió la palabra. Los días y las noches se mezclaron mientras Picot se devanó los sesos buscando una razón para su encierro. ¿Por qué? Si él era solo un zapatero. Atacó a un guardia para que le respondiera, y su acceso de ira le valió 200 bastonazos que le rompieron todos los huesos. Durante su segundo año, sus huesos sanaron torcidos. La tristeza le dejó el pelo blanco, pero él sabía que Marguerite seguía esperándolo. Estaba seguro de que alguien lo había traicionado y cuando saliera, la venganza sería terrible. Durante su tercer año, cuando el silencio estaba por volverlo loco, comenzó a oír golpecitos detrás de una pared. Quería responder, pero no sabía cómo. Un día, dentro de un pedazo de pan duro, le llegó una notita con una especie de código Morse. Respondiendo a los golpecitos con un eslabón de su cadena, conoció a su vecino, un sacerdote italiano llamado Giuseppe Torri. Su hermano lo encerró ahí porque nunca quiso revelarle dónde había escondido su fortuna. Durante 2 años, Picot y Torri escarbaron un hueco en la pared como pudieron, milímetro a milímetro, día a día, hasta que por fin lograron darse la mano. Si Picot tenía fiebre, Torri le daba medicina. Si estaba triste, le daba vino. Por fin tenía un amigo verdadero, no como Lupion y los otros. Durante el 7º año de encierro de Picot, Torri estaba ya muy enfermo. Antes de morir, le entregó a Picot un mapa que lo llevaría a su fortuna oculta y un testamento que lo convertía en su único heredero. Cuando su único amigo verdadero falleció, Picot ya no pensaba en Marguerite, solo pensaba en su venganza. Fue en 1814 que Napoleón escapó al exilio y sus enemigos liberaron a todos los prisioneros políticos. Picot salió por la puerta delantera de una torre al norte de Italia con una venda en los ojos. Hacía tanto que no veía la luz del sol que ésta podía lastimarlo. Con la fortuna de Torri, compró una finca en Francia, desde la cual su venganza estaba por comenzar. Contrató investigadores para que hicieran averiguaciones. Picot había desaparecido en 1807, encarcelado bajo un nombre falso.
Marguerite pasó 2 años buscándolo sin suerte. Lupión la convenció de casarse con él para que las autoridades la dejaran en paz por andar preguntando quizá más de lo que le convenía. Alud conocía los hechos, pero jamás abrió la boca. Alud no lo reconoció cuando Picot llegó con un diamante enorme para él. Alud le contó todo y Picot le agradeció denunciando el robo del diamante. Ahora sí. Primero, aprovechando que ya nadie podía reconocerlo, consiguió un trabajo como mesero en el nuevo restaurante que Lupión había comprado con el dinero de Marguerite. Joubert y Solaray eran clientes regulares. Una noche, Picot siguió a Joubert de regreso a casa. Esa mañana lo encontraron con una daga en el pecho, con una nota que decía número 1. Al año siguiente, la suerte le sonrió a Lupión cuando su hija comenzó a salir con un joven noble que llegó a la ciudad poco antes. Cuando el gran día de la boda llegó, el novio no apareció. Todos los invitados recibieron una nota bajo sus platos que decía: el yerno de Monsieur Lupión es un criminal, un asesino que acaba de escapar del país. Picot lo había contratado para engañar a la hija de Lupión y hacerla caer en un profundo pesar. Ella falleció de un ataque nervioso y la reputación de Lupión se derrumbó. Esa misma semana, un incendio destruyó su restaurante. Lupión juntó lo que le quedaba y abrió un modesto café. Solo le quedó un mesero que aceptó quedarse con él aunque no podía pagarle. Sí, François Picot. Solaray continuó yendo al café de Lupión hasta que una tarde lo encontraron envenenado en la calle. Una nota en su bolsillo decía número 2. La muerte de Solaray terminó de arruinarlo. Lupión intentó entonces apoyarse en el hijo que había tenido con Marguerite. Un orfebre le ofreció trabajo en su taller. Al poco tiempo, la policía lo arrestó. Al revisar debajo de la cama del chico, encontraron piezas de oro. Picot las había puesto ahí. Al hijo de Lupión lo condenaron a la esclavitud de por vida como remero de un barco. Finalmente, Picot enfrentó a Lupión a orillas del río y le preguntó: ¿es mi venganza suficiente? Lupión amaneció con una daga en el pecho y una nota que decía número 3. La noticia llegó a Alud, que volvió para cobrarse venganza por lo del diamante. No era casualidad. ¿Quién más podría haber hecho todo esto? Decidió hacer lo que no había hecho antes: intervenir. Secuestró a Picot y lo encerró en las catacumbas de París. La policía lo encontró gracias a Marguerite. Picot se le había presentado para revelar su identidad. Picot les contó su historia antes de morir por una daga que le había clavado a Alud. Es que Alud no tuvo otra opción, pues a Picot le había ocurrido lo mismo que a todos los que van demasiado lejos en su búsqueda de venganza. Se convirtió en ese mismo monstruo que juró destruir.